Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero de TC Televisión. Amigos, muy buenas tardes, Saskia, Carlos. Arrancamos con el triple asesinato de mujeres en la Troncal que se suman a la escalada de muertes violentas que vive el país. Y antes de iniciar con la información, les recordamos a cada uno de ustedes que esta emisión del noticiero es retransmitida por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y también en Quito nos pueden escuchar a través de Radio Positiva en 860 AM. Comenzamos. Tres mujeres fueron victimadas en las últimas 48 horas en diferentes sectores del cantón La Troncal, en la provincia del Cañar. Inicialmente, balearon a una madre y a su hija cuando iban en un vehículo y al día siguiente a una joven en un local de comidas rápidas. En diciembre pasado, la pareja de la joven fue asesinada en igual situación y ella sobrevivió al ataque. Las investigaciones preliminares apuntan a que estos asesinatos tienen relación con estructuras criminales por la disputa de territorio para el expendio de drogas en el sector. Hasta el momento se reportan 384 muertes violentas en el país. El noticiero ha desplegado un equipo a esa región y en breve ampliaremos los detalles. 4 sujetos que estarían involucrados en una muerte violenta fueron capturados en el norte de Guayaquil. El caso ocurrió en las últimas horas y es por narcóticos. El asesinato de Alan Quiñones Perlaza al mediodía de este miércoles en la isla Trinitaria motivó a los agentes de la DINASED a ejecutar un operativo que permitió la captura de 4 sospechosos y el decomiso del arma de fuego que habría sido utilizada para cometer esta muerte violenta. Estamos en un operativo en desarrollo sobre un evento violento ocurrido hoy al mediodía y más detalles les debemos dar después. Uno de los domicilios allanados por la DINASED con respaldo de efectivos del GEMA está situado en la cooperativa Estrella de Belén, sector de la Juan Montalvo, donde fueron capturados los presuntos sicarios y decomisaron el arma de fuego y otras evidencias. Como les manifesté, en un operativo todavía en desarrollo en este momento. ¿Hay detenidos? Sí tenemos detenidos. ¿Evidencias? Según las primeras investigaciones, la muerte violenta en la que estarían involucrados los sospechosos se relacionaría con problemas originados por la venta y consumo de drogas. ¿Cuántos detenidos? Varios detenidos, sí. Que mañana vamos a ver rueda de prensa y hacerles conocer el resultado de la operación. Los 4 presuntos sicarios capturados con las evidencias decomisadas ya están a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados. Leonardo Flores, TC Televisión. Y atención porque la Fiscalía y la Policía allanan la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Incautaron 4 celulares, una computadora y el servidor de videovigilancia. Esto como parte de la investigación por la compra de pruebas COVID-19 en el municipio. Esta es la casa ubicada en Capelo, a las afueras de Quito, domicilio del alcalde de la capital, Jorge Yunda, que fue allanada durante la madrugada por la Fiscalía y elementos de la Policía Nacional. Pidieron ingresar, se llevaron un computador de mi hija, unos celulares míos y que busquen, no tengo nada que esconder. En total fueron 4 celulares, una computadora y el servidor del sistema de videovigilancia de la casa del alcalde Yunda, lo que incautaron las autoridades. He visto una rapidez para intervenir, no tengo nada que esconder. Pueden ir a mi casa, pueden hurgar en el SRI, en la super de compañías. No tengo cuentas offshore fuera del Ecuador. Desde el Consejo Cantonal, estos hechos son duramente criticados. 1 año, 8 meses de una pésima gestión municipal. Un sinnúmero de escándalos y hechos bochornosos. El alcalde de Quito hoy con un grillete en el tobillo y dice que eso es una presea. El allanamiento se dio como parte de las diligencias solicitadas por Fiscalía en el caso de la adquisición con supuestas irregularidades de pruebas para detección del COVID-19 durante la pandemia. El tiempo se agota para recoger pruebas, ya que la instrucción fiscal culminará este sábado. La fiscal general del Estado esta mañana confirmó los hechos, pero no quiso dar detalles.
Mientras tanto, el alcalde Yunda cumplió su agenda. Con casa allanada y grillete en el tobillo, zapateó y festejó la inauguración de una cancha deportiva en la Ciudadela, México. Gustavo Merino, TC Televisión. ¡Viva Quito! ¡Viva el alcalde del pueblo! En instantes capturan a un adulto mayor. Lo acusan de ultrajar a su nieto de solo 10 años. 7 de la noche por TC. Las imágenes que nunca olvidaremos. ¡Ahorita acaba de morir mi esposo! Los anuncios que marcaron para siempre al Ecuador. La prueba de coronavirus que resultó positiva. Los muertos en las calles. Y las historias de vida en medio de una tragedia mundial sin precedentes. Un año después de la emergencia y el confinamiento. Memorias de una pandemia, por TC Televisión. Muy bien, amigos, 12 horas 44 minutos. Sigue la emisión de ceniza del volcán Sangay, cuya nube de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar se dirige hacia el oeste y afecta a varias localidades de la Sierra Central. 4 cantones de Chimborazo amanecieron en medio de un ambiente de obscuridad y aún a las 8 de la mañana de este jueves, debido a la lluvia y la caída de ceniza, parecía que se encontraban en horas de la madrugada. Se pide a la ciudadanía tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes ante la posible llegada de ceniza a localidades de Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Cañar, zona norte del Guayas y Morona, Santiago. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial dispuso la suspensión de las actividades en todas las modalidades de los sectores público y privado. Y en el tema del momento, amigos, las vacunas y la campaña masiva emprendida por el gobierno. Así que vamos a trasladar la señal al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. El contacto es con Juan Pablo Ruiz con las últimas novedades de proceso. Adelante. Caridad, amigos televidentes, ¿qué tal? En efecto, estamos en directo cuando son las 12:46 en el vacunatorio del Hospital Carlos Andrade Marín, en el centro norte de la capital. Aquí la vacunación inició hace aproximadamente 3 horas y las personas que se encuentran a mis espaldas son un grupo de personas que ya recibieron la segunda dosis. En este hospital se vacunará a 786 personas. Sin embargo, luego de recibir la vacuna, cada una de las personas que pertenece al personal de salud es revisado, le revisan sus signos vitales, le revisan que no genere ningún altercado luego de recibir la vacunación. Sin embargo, a escasos metros también tenemos ya los vacunatorios. En el momento donde nos encontramos, nos acompaña nuestra cámara. Este es uno de los vacunatorios que vamos a ingresar. Estamos en vivo a las 12:47. Aquí precisamente se está realizando la vacunación. Este es uno de los puntos de vacunación en donde ya una persona también va a recibir la segunda dosis. En este hospital se trata de personal médico, enfermeras, auxiliares y camilleros que forman parte ya como el inicio de la fase 1 de vacunación, en la cual están integrados el personal sanitario restante que no recibió las primeras dosis durante la fase 0 o experimental y que ahora ya están siendo inmunizados para COVID-19. Adultos mayores también están siendo vacunados en otros sectores del país, al igual que miembros de la Policía Nacional, Fuerza Pública, bomberos y personal de recolección. En este momento, ustedes lo pueden observar ya en pantalla, una persona que vamos a conversar también con él. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su nombre, su apellido y en qué área trabaja? Minahualpa Casa Luis, en el servicio de imagen. Usted ya va a recibir en este momento la vacuna. ¿Cómo se siente? Muy bien, optimista. En este momento procede ya a recibir la vacunación. Estamos en vivo cuando son las 12:48. Este proceso se lo está desarrollando en varios hospitales de la capital luego de la llegada del quinto lote de vacunas que fue el día de ayer, al igual que han estado viniendo paulatinamente en todas estas semanas las vacunas de Pfizer. Se estima vacunar aproximadamente al 60% de la población ecuatoriana. Este proceso también se lo está desarrollando en otras partes del país y como ustedes observan ya en imágenes, con esto da inicio la fase 1 de vacunación en el Ecuador. Despedimos este informe a las 12:47.
televidentes, 3 mujeres asesinadas en 48 horas en el cantón La Troncal. Ya volvemos con más en la segunda emisión de El Noticiero. Con el contraste de siempre, con nuevas narrativas. Reporte especial por TC Televisión. Amigos televidentes, a esta hora le damos la cordial bienvenida al jurista Jofre Campaña, quien nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil, con quien vamos a despejar algunas inquietudes sobre un tema que se ha vuelto realmente polémico, podríamos decir, en las últimas semanas. Abogado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto siempre estar aquí. Este tema polémico que decíamos se trata sobre la confidencialidad del nombre de las personas que se lograron vacunar en el mes de enero del 2021. Existe la justicia, varios sectores sociales que se encuentran presionando en este momento al Ministerio de Salud para que dé a conocer la lista de estas personas, de estos nombres, ¿verdad?, que pertenecen a la fase 0. Pero el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, él mantiene su discurso y dice que no lo puede dar a conocer por confidencialidad. Hablando en términos legales, abogado, ¿la Constitución prohíbe dar a conocer estos nombres o no? Sí, bueno, de efecto, lo primero es señalar que existe en verdad un clamor ciudadano porque se conozcan quienes se han vacunado. Porque siempre se piensa que hubo favoritismo, que hubo violación a la ley, ¿no? No obstante, el ministro, porque es el principal obligado por ley a entregar la información, tiene efectivamente una limitación de orden legal. ¿Cuál es esa limitación? Y la explico muy sucintamente. El acceso a la información pública, que es un derecho como tal, está regulado en una ley, la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. ¿Qué dice esta ley en el artículo 6? Que se considera información confidencial aquella información pública personal que no está sujeta al principio de publicidad. Es decir, hay información personal no sujeta al público y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución. Cuando se dictó esta ley orgánica, estaba en vigencia la Constitución del 2008. ¿Bien? Por eso se refería a este artículo 23-24. Esta Constitución del 98, efectivamente, en el artículo 23, contempla la prohibición, cuando claramente se señala que en ningún caso se podrá utilizar la información personal que tenga relación con datos referentes a la salud. Es decir, no hay forma de hacerlo porque hay una prohibición en la Constitución del 98, pero en la Constitución del 2008 se ratifica la prohibición en el artículo 66, letra 11 actual, y además con un añadido, y es que el uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a las acciones legales pertinentes. Esto en la Constitución del 2008. Entonces, la primera respuesta jurídica es no se puede entregar esta información porque tiene relación directa con derechos personalísimos de las personas relacionadas con la salud. Ahora, en el artículo 66, si no me equivoco, se especifica también que si el titular, en este caso la persona que fue vacunada, si dice, pueden dar mi nombre, en este caso el ministerio lo podría hacer, es correcto, si lo autoriza. Es correcto, se puede hacer con autorización. Ahora, sabemos que se han vacunado miles de personas, pensar que esos miles van a autorizar, no sé, se lo puede hacer, pero lo veo muy poco viable ya en la práctica, ¿no? ¿Y hasta dónde se puede dar a conocer? Quizás los nombres no, porque la Constitución usted nos está explicando por qué, pero quizás los lugares sí. De hecho, se puede decir los lugares, se pueden exteriorizar los protocolos seguidos, cuáles fueron los criterios para vacunar a tal o cual persona. Esa es información pública que debe y puede ser divulgada. Ahora, ¿qué va a pasar con la Corte Provincial de Pichincha? En este caso, pues, sabemos que dictó una sentencia a favor de acción jurídica popular para permitir que se dé acceso, que se dé a conocer esta lista. ¿Lo deben de hacer? Bien, lo explico brevemente. El acceso a la información pública tiene un paso previo y es que un ciudadano o una organización concurre, en este caso al ministerio, presenta formalmente una petición escrita y el ministerio tiene un plazo para responder esa petición. En el caso concreto de lo que yo he revisado a través de la página web de la Función Judicial, el ministerio no contestó dentro del plazo que tenía para hacerlo. Entonces viene la peticionaria, esta acción, y presentó una demanda ante la Corte de Pichincha, efectivamente. El juez que conoció el caso dictó una resolución concediendo la acción presentada de acceso a la información pública, pero con un detalle.
No se ordena que el ministerio entregue la lista de vacunados. Lo que la sentencia dice es que el ministerio tiene un plazo de 15 días para contestarle a los peticionarios en función de lo solicitado, que incluye protocolos, el listado, etc. ¿Qué creo que es lo que podría o lo que debería pasar en estricto derecho? El ministerio debe contestar esa orden, porque de lo contrario sería un desacato judicial y eso es penado. Debe contestar esa petición y señalar: estos son los protocolos, estos son los criterios, etcétera, pero en cuanto al listado de pacientes, tengo prohibición y por tanto no puedo divulgarlo. Eso es lo que sería correcto en el accionar del ministerio. Ahora, ¿qué pasa con la ley de amparo de derecho al paciente? Muchos representantes de sectores sociales dicen que quienes se vacunan no son pacientes porque no están recibiendo un tratamiento y que en ese caso, tomando esta ley de amparo de derecho al paciente, sí se podrían dar a conocer esos nombres. No, son dos escenarios distintos. Efectivamente, quien se vacuna no es paciente y de hecho no existe una historia clínica universal, por tanto no es que haya un registro en historia clínica, no tiene que ver con historia clínica. Lo que ocurre es que son dos escenarios muy diferentes. Este escenario, que es el acceso a la información pública, expresamente prohíbe la divulgación. Y la ley esta que acabamos de citar no dice relación a prohibición o no, lo que prohíbe es historias clínicas. Como no hay historia clínica, no es aplicable al caso, pero la prohibición subsiste por la ley de acceso a la información pública y por el mandato de la Constitución. Para finalizar rápidamente, abogado, ¿se puede dar a conocer también información sobre los contratos que realizó Ecuador con las farmacéuticas para adquirir las dosis de vacunas? Bien, allí hay otro problema. Estos contratos es público, que tienen una cláusula de confidencialidad para que no se puedan divulgar. La pregunta es, ¿esta cláusula por qué se la impuso? Y la explicación es muy sencilla. Las farmacéuticas imponen, como son las dueñas del producto, imponen las normas de venta y le dicen al Ecuador y probablemente a otros países, muy probablemente a todos los países, le dicen: este es el contrato tipo. Si ustedes quieren las vacunas, tienen que firmar este contrato. Y este contrato tiene cláusula de confidencialidad. Entonces, no es un tema del gobierno, que el gobierno trate de ocultar información. Es que son exigencias de las farmacéuticas. Y este es un caso totalmente atípico. Esto es diferente a cualquier otro contrato público. Porque en un contrato público normal, el gobierno dice: necesito comprar tal cosa, vengan las ofertas. Pero acá, siendo únicos productores los laboratorios, no cabe a un concurso. Hay que buscar directamente al fabricante y someterse a las normas del fabricante. Abogado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y poder despejar todas estas dudas. Amigos televidentes, seguimos con más de la segunda emisión de El Noticiero. Atención amigos, forenses analizan si el pequeño Anthony, secuestrado y asesinado en el Carmen Manabí, habría sido violado por el pretendiente de su madre. Nos conectamos con Alcibiades Donofre desde esa localidad. Muy buenas tardes, cuéntanos cuáles son las novedades. Carlos, buenas tardes, 13:01. El cuerpo todavía permanece aquí en el centro forense debido a que se debe de cumplir con un protocolo de identificación del cadáver del menor, justamente porque el estado avanzado de descomposición que presenta ha imposibilitado que sus huellas dactilares puedan ser tomadas por las autoridades forenses. La consternación también es difícil de superar, y más cuando hemos visto pasar a sus padres caminando devastados aquí en los exteriores del centro forense de Santo Domingo reclamando su pequeño cuerpo, el cual no ha podido ser retiramos desde ayer porque faltaban los documentos al igual de identidad del pequeño, y los expertos obviamente están muy pendientes de lo que vayan a encontrar dentro de su pequeño cuerpecito. También les decimos que Luis Jiménez es sospechoso de otro presunto crimen adicional al del pequeño Anthony. Su otra víctima habría sido su hijastro, identificado como Miguel Jiménez, de 11 años, que también estaba desaparecido y cuyas osamentas fueron encontradas en el año 2017. Pero conozcamos una cronología de lo que ocurrió con el pequeño Anthony en estos últimos días, cuáles fueron sus últimos momentos y también en dónde estuvo retenido. Luis Mejía es el autor confeso de esta tragedia en el Carmen Manabí. Cuando ocurrió el hecho no actuó solo. Lo hizo acompañado de otras 2 personas que ahora están siendo procesadas junto a él por el delito de desaparición involuntaria, y con la localización del cuerpo también se sumaría el homicidio.
El domingo 7 de febrero, a las 12 horas con 45 minutos, fue por Anthony a la casa de su pretendida. Previo a esto, él ya había amenazado a la madre del menor porque recibía sus regalos y no le correspondía sentimentalmente. Un día le dijo que se quería meter con ella y él le dijo que no, ella no quería nada con él. A las 14 horas se encienden las alertas de la desaparición. DINASED y Policía Judicial proceden al barrido de las cámaras del barrio del Carmen Alto. Verifican que fue Luis Jiménez el hombre que vio el vecindario llevarse al niño. La otra vez también lo vi ahí. Yo dije, son familia. Uno nunca se imaginó que iba a hacer eso. Para esto y en complicidad de los hoy aprendidos, en motocicletas trasladaron al pequeño de un lugar a otro y finalmente los dejaron a ambos en el sector Magdalena Andrade, donde Luis residía y cuidaba de cerdos. Allí, el día ahí en la noche, ahí llegó con el niño ahí. En esta casa de las afueras del Cantón Encarme, provincia de Manabí, Luis Jiménez encerró durante varias horas al pequeño Anthony antes de asesinarlo y desaparecerlo. Subía a darle como un puerco, hermano. Y ahí bajó, ahí cargaba al niño, padre lindo. Dentro de esta propiedad, el niño pasó horas de desesperación y sufrimiento cuando cayó en cuenta que no obtendría las golosinas prometidas por su victimario, quien al escuchar su llanto y notar que la situación se salía de control, lo asfixió. A las 19 horas de ese mismo domingo, la policía le efectuó una llamada a Luis Jiménez y se produjo su detención, donde informó cómo ocurrieron estos hechos y los condujo a cada uno de sus cómplices. Dijo que oscureciendo llevó en brazos a Anthony hasta la orilla del río Suma y junto a este puente lo dejó abandonado, donde la corriente del agua lo arrastró. Después de 3 días de intensa búsqueda, fue encontrado a 5 kilómetros río abajo. Lamentable lo ocurrido y les decimos que después de que salga su cuerpo desde el Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas, será conducido hasta el Cantón El Carmen y en el sector del Carmen Alto su velatorio se llevará a cabo, pero será recibido de igual manera por la comunidad indignada que exigirá justicia en una marcha. Hasta aquí con nuestro informe desde Santo Domingo de los Áchilas. María Caridad, tú tienes más que compartir en el noticiero. Realmente es un caso impactante. Alcebiades, gracias por tu informe. Atentos de cualquier otra novedad. Amigos, por otro lado, un adulto mayor fue detenido en el cantón Rumiñahui. Lo acusan de abusar sexualmente de su nieto de 10 años. Fernando Escurra recopiló información de este caso y tiene todos los detalles. En San Rafael fue intervenido Vicente R., de 58 años, denunciado por sus familiares como el autor del delito de violación en contra de su propio nieto. En las afueras del San Luis Shopping se realiza la detención del ciudadano, inmediatamente se le lee sus derechos, se le pone ante la autoridad competente. El abuso ocurrió en el barrio San Francisco del cantón Rumiñahui, cuando nieto y abuelo se quedaban solos. 90 días de prisión preventiva se ordenó contra el abusador sexual, que confesó ser el autor de la violación. El presunto causante, el presunto abusador sexual, se cometió este delito en el interior de un domicilio a un niño de 10 años de edad, menor de edad. Es el segundo caso de abuso sexual que se registra en Rumiñahui este año. La primera víctima fue un niño de 6 años, abusado por su propia hermana. En este año es el primero. En otras ocasiones ya ha habido otros casos que igual ha actuado la UNIPEN en lo que es en procedimientos de violación. Tener mucho cuidado con los menores y jamás dejarlos a cargo de personas, así sean de la familia, recomienda la policía. Denuncien este tipo de actos porque hay muchos actos que han sucedido pero no denuncian, como es en el núcleo familiar. En el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga permanece el detenido. Podría ser condenado a más de 20 años de prisión. Fernando Escurra, TC Televisión. Y el mayor de las Fuerzas Armadas hallado sin vida en Quito fue asesinado a golpes según la autopsia. Isaías Cruz cuenta que las evidencias en escena del crimen han permitido identificar a un sospechoso. Saber que fue maniatado, amordazado y torturado impactó a familiares y vecinos del mayor de las Fuerzas Armadas, que fue encontrado muerto al interior de su casa. Tiene varias heridas en lo que es la región frontal y parietal derecha. La policía identificó al fallecido como Paulo Osorio, de 44 años de edad, y tras el análisis forense se determinó que la causa de la muerte fue un trauma cráneoencefálico. No fue encontrada el arma con la cual presumiblemente se pudo haber cometido el hecho, que se presume que es un arma contundente. También está claro que el asesino es alguien cercano, ya que habría ingresado al domicilio con el consentimiento de la víctima. Posiblemente
ingresó a este lugar porque no se encuentra signos de haber sido forzadas las cerraduras. Las colillas de cigarrillos y las copas de vino encontradas en la escena del crimen permitieron obtener huellas dactilares del presunto asesino. Presumimos que es del mismo entorno, tal vez conocido de hace mucho tiempo, de hace poco tiempo, pero es parte del entorno. A simple vista no se trataría de un robo, ya que se encontraron algunas de sus pertenencias, pero se desconoce si tenía más objetos de valor. Era una persona muy reservada que incluso el entorno familiar no conocía si tenía tal vez dinero, si tenía joyas. En eso nos encontramos los equipos investigativos. Se espera que en las próximas horas se desarrollen varios allanamientos para detener al presunto criminal. Isaías Cruz, TC Televisión. Identifican al hombre que propinó tremenda golpiza a su pareja en el sector de Bellavista Oeste de Guayaquil. El ataque quedó grabado en una cámara de seguridad y la policía le sigue los pasos. Este sería el sujeto que habría golpeado brutalmente a su pareja en el sector de Bellavista, en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional, en base a una información reservada, espera detenerlo en las próximas horas. Estas imágenes han causado mucha indignación en la gente. Pero no por el hecho de querer tener una pareja o tener a alguien al lado de uno, vamos a tener que seguir sufriendo maltrato. El hecho es que a veces el hombre es machista y siempre quiere estar ahí. Así uno lo termine, pues él sigue ahí. Luego de la golpiza, la víctima se cambió de casa debido a las frecuentes amenazas que estaba recibiendo por parte de su pareja. ¿Ustedes escucharon algo cuando lo hacían? No, la verdad no. Yo solamente, un vecino me dijo a mí que lo que había sucedido y que habían hecho un video y todo eso, pero de ahí pues la mayor cosa no. ¿La chica vive por aquí mismo? Sí, claro. ¿Aquí a la vuelta vive? Sí. Pero a raíz de eso se cambió. Dice que sí, se cambió. Se conoce que la chica estaba separada. Al parecer, su novio no aceptó la decisión y la buscaba frecuentemente. El hecho de ser esposo o ser casado o haber convivido un cierto tiempo, pues como que tiene derecho hacia la pareja, ¿no? Siempre como que no, tú eres mía y de nadie más. Por el hecho de querer conocer a otra persona. Okay. ¿Usted no escuchó nada cuando la chica era golpeada? No, como le digo, yo paso trabajando, yo salgo y no regreso hasta la noche. Actualmente la chica se encuentra con resguardo policial a la espera que el sujeto sea detenido. Jorge García, TC Televisión. Amigos televidentes, a propósito de los atentados registrados el día de ayer en El Triunfo, Stalin Vaquerizo sigue el tema y nos tiene novedades. Adelante, Stalin. Gracias, Caridad. Amigos televidentes, buenas tardes. Estoy en los exteriores de la unidad judicial de El Triunfo, donde hace aproximadamente media hora empezó la audiencia y según lo que acabamos de observar ahora mismo en un tuit de la Fiscalía del Ecuador, dice que la juez dicta prisión preventiva para Kevin C. y Evelyn P.R., procesados como autor y coautora respectivamente por presunto terrorismo. Ellos habrían participado en las detonaciones de explosivos en edificios de la Fiscalía y la Policía acá en el Cantón El Triunfo. Repito, se dicta prisión preventiva para los dos implicados en el acto terrorista registrado la madrugada del miércoles aquí en el Cantón El Triunfo. Para conocer los detalles del trabajo de la policía, vamos a ver ahora un reportaje preparado por Leonardo Flores. Luego de los atentados terroristas registrados la madrugada de este miércoles 10 de marzo en el destacamento de policía y en la Fiscalía del Cantón El Triunfo, agentes de la Policía de Inteligencia capturaron a 2 extranjeros como presuntos responsables del suceso. Nuevas tareas investigativas, las cuales nos permiten allanar o ingresar a hacer un registro de estos inmuebles, donde en uno de ellos encontramos
indicios vinculantes y asociativos con la investigación. Una mujer de 18 años, de nacionalidad venezolana, identificada como Maybe Evelyn Pama Ramírez, fue la primera en ser detenida por los agentes de la DGI, puesto que en su domicilio se encontró un arma de fuego con varias municiones, así como la ropa utilizada por uno de los delincuentes. En este caso hemos encontrado la vestimenta de uno de los sospechosos que utilizó al momento de haber colocado el artefacto explosivo en estas dos instalaciones públicas. Además encontramos la bicicleta que fue utilizada como medio de transporte y movilidad, una motocicleta que tiene una denuncia de robo, además un revólver marca Taurus calibre 38. El otro capturado es Kevin Alexander Camacho Rodríguez, también venezolano, quien junto al ecuatoriano Junior Francisco Ramírez Cortés, a bordo de bicicletas colocaron los artefactos explosivos que detonaron en el destacamento de policía y en la Fiscalía de El Triunfo, causando destrozos y afectaciones a un uniformado. Ha sido una reacción rápida en la cual se ha usado la tecnología para poder encontrar a las personas que han estado involucradas. Según investigaciones de la DGI, el autor intelectual de los atentados terroristas sería Marvin Rodrigo Ramírez Cortés, alias Mojón, quien guarda prisión en la cárcel de El Turi, cabecilla de la banda de los Lobos, aliada de los Lagartos, cuya intención habría sido responsabilizar a alias Junior, aliado de los Choneros, también preso en Cuenca. Es decir, todo se habría originado por disputas entre bandas delictivas al interior de la cárcel Azuaya. Leonardo Flores, TC Televisión. Seguimos con más noticias. Atención, porque el COE declara en emergencia a la provincia del Chimborazo por la caída de ceniza en 10 cantones. Este día, Riobamba, la sultana de los Andes, amaneció con un manto de lluvia, neblina y ceniza emanada del volcán Sangay. Veamos. Los rayos solares estaban impedidos de iluminar a la ciudad de Riobamba. La densa ceniza hizo que este día sea diferente. El material volcánico hizo su caída libre sobre la ciudad, acompañado de una lluvia. El día de hoy hemos tenido un nivel de caída de ceniza de moderado a fuerte. Eso implica que tendremos afectaciones en el sector agrícola rural, especialmente en el sector pecuario. En el COE provincial y tras conocer los informes, declararon la emergencia en los 10 cantones de Chimborazo. La decisión de declarar en emergencia el territorio con la finalidad de que los 10 alcaldes puedan hacer su declaratoria de emergencia y poder actuar con mucho más prontitud en respuesta a la ciudadanía. Riobamba, al ser una de las más afectadas, activó sus protocolos de emergencia, especialmente en servicios básicos y la suspensión de atención en entidades públicas y privadas. Unas tareas que han implicado remoción de tierras, en otros casos equipos para poder movilizar alimentación para ganado desde otras provincias. La mesa técnica número 1 del COE cantonal se activó inmediatamente. Medidas de seguridad también fueron implantadas a nivel de la provincia. Nosotros en este momento nos estamos articulando al 100% aquí en la provincia con 1.115 policías que van a estar distribuidos en los 10 cantones de la provincia de Chimborazo. Y básicamente cada policía viene coordinando con los COEs municipales que se activan en cada territorio, porque no toda la provincia es afectada de igual manera. Es así como el Sangay ahora acrecenta su afectación en otros cantones. Desde Chimborazo, Roberto Bonifaz, TC Televisión. Atención amigos, tenemos ya 13 horas con 16 minutos. En este momento nos vamos con las cámaras del ECO 911 para conocer cuál es la situación en Riobamba luego de que cayera ceniza desde tempranas horas de la madrugada y la ciudad prácticamente estaba cubierta de ceniza. La primera cámara que tenemos corresponde a la avenida Canónigo Ramos y Canal de Riego. Vemos que al fondo existe una ligera nube, parece ser cargada de ceniza, pero la ciudad aparentemente se encuentra despejada. El tránsito en el sector es mínimo. Entendemos que muchos estarán en sus viviendas cuidándose justamente de la caída de ceniza. Y vamos a la segunda cámara, ubicada en la Leopoldo Freire y Bucarest. Ahí tenemos precisamente, vemos que no hay mayor novedad en el sector. Algunos techos se encuentran cubiertos de ceniza, lo que da cuenta de que la gente de alguna manera ha tomado precauciones y de esa forma está previendo
que no haya mayor riesgo con respecto a la caída de ceniza. Tercera cámara, por favor, en la avenida 9 de octubre y Pichincha. Allí sí vemos, al parecer, una ligera nube, una ligera neblina que está dando cuenta de la presencia de ceniza. La calzada se encuentra con ceniza y con el paso de los vehículos, esta se levanta, oscureciendo un poco el ambiente. Y vamos finalmente a la cuarta cámara, a la Gaspar de Villarroel y Bernardo Darquea. Esto es en la ciudad de Riobamba. Esta cámara es cenital y da cuenta simplemente del estado del pavimento. Allí se ve restos de ceniza que ha caído desde el volcán Sangay. Obviamente esto ha causado algunos problemas en la circulación, ha causado algunos problemas en el sistema eléctrico y por supuesto en los sembradíos de los sectores rurales. Estas son las imágenes de alguna manera que nos muestran cómo está la ciudad de Riobamba luego de la caída de ceniza que ha sido importante del volcán Sangay. Japón guarda un minuto de silencio por las víctimas del mortífero tsunami de marzo del 2011. Todos los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. En Argentina, fuerzas de seguridad intensifican el envío de recursos para controlar 6 focos de incendio en las provincias patagónicas de Chubut y Río Negro, en el sur del país, que el gobierno señala que fueron intencionales y por el que hay unos 15 desaparecidos, 100 casas afectadas y otros ciudadanos evacuados. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace dijo que ya se quemaron cerca de 2.000 hectáreas por el incendio forestal cerca del Bolsón. En Indonesia, al menos 27 personas, entre ellas varios estudiantes de secundaria, murieron en el accidente de un autobús que transportaba a peregrinos en la isla de Java. Durante toda la noche, con la ayuda de grúas, los socorristas extrajeron a los sobrevivientes del autobús, que cayó en un barranco con 66 personas a bordo, mientras circulaba por una carretera sinuosa y mal iluminada. Japón mantuvo un minuto de silencio este jueves a las 2:46 de la tarde, hora en la que un fuerte sismo de magnitud 9 en el noreste del país provocó un mortífero tsunami y el accidente nuclear de Fukushima el 11 de marzo del 2011. La triple catástrofe causó cerca de 18.500 muertos o desaparecidos, sobre todo debido al tsunami. El incidente en la central hizo que ciudades enteras fueran inhabitables durante años y obligó a decenas de miles de personas a desplazarse. Este jueves 11 de marzo se celebra también el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, que fue instaurado tras el brutal atentado que acabó con la vida de 193 personas el 11 de marzo del 2004 en Madrid. Hoy se cumplen 17 años de la terrible masacre, en la que 10 artefactos explosivos detonaron en 4 puntos de la red de trenes. A las 9 de la mañana tuvo lugar en la Puerta del Sol el tradicional homenaje de la Comunidad de Madrid a las víctimas. Un niño de 12 años que practicaba snowboard en la localidad de Saskatoon, en Canadá, resbaló de una telecilla que lo trasladaba a la cima de una colina, en compañía de otras personas. El menor tuvo que sostenerse únicamente con la fuerza de sus brazos. Debido a las fuertes lluvias registradas en la provincia de Pichincha, en la vía Calacalí-Nanegalito se registraron deslizamientos de tierra, lo que provocó el cierre de la vía por varias horas. Lo mismo ocurrió en el kilómetro 45 de la vía Aloac-Santo Domingo. Unidades de tránsito realizaron ya las labores de limpieza para habilitar parcialmente estas dos carreteras. Al momento, la circulación vehicular fluye con normalidad. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía que si va a manejar por estos tramos, lo haga con mucho cuidado. En Manabí, amigos, 36 familias damnificadas por las lluvias reciben asistencia humanitaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.
Durante la visita a Manabí, el director general de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Rommel Salazar, realizó un recorrido y entregó asistencia humanitaria a varias familias afectadas, producto de las inundaciones en el cantón Tosagua. Primero hablar con la ciudadanía y decirles que no están solos, que aquí estamos en el territorio, que estamos trabajando todas las instituciones articuladas para ponerle celeridad a las asistencias que les vamos a dar a la familia. Hoy estamos en Tosagua. Desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo estamos entregando kits de higiene, estamos entregando colchones, camas, kits de dormir a las personas que tienen afectación en sus viviendas donde ha ingresado el agua. Durante la entrega de los kits, el ministro Salazar contó con el acompañamiento de bomberos y voluntarios de protección civil, representantes del Ministerio de Gobierno y técnicos del GAC del cantón Tosagua. Ya se ha trabajado en el Juncal, San Ramón, El Tambo, Cacho Rojo. Se va a seguir trabajando en La Propicia, se va a seguir trabajando en Clan Salazar, más adelante. La REA también se va a lanzar información en el transcurso de esta semana. Algunas de las familias afectadas durante el invierno en estos sectores manifestaron que a pesar de que tienen muchas necesidades, la entrega de estos kits por parte del gobierno es de vital ayuda, principalmente los colchones, porque los que tenían se dañaron con las inundaciones. Un colchón, la base de la cama y un baldecito. Hemos contabilizado ya varias familias afectadas a las cuales les hemos asistido con diferentes tipos de kits de ayuda humanitaria. En este cantón se continuará realizando el seguimiento y levantamiento de información de acuerdo a los eventos suscitados por las fuertes lluvias, indicó el director general. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz. Muchísimas gracias, Vito. Seguimos con más noticias, amigos televidentes. Atención, porque más de 30.000 habitantes de las Islas Galápagos prevén obtener mejoras en su calidad de vida y potenciar la actividad turística con la instalación de un cable submarino de fibra óptica gestionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que mejorará la conectividad y un mayor uso de Internet. A través del diseño de un enlace óptico por cable submarino se conectará a las Islas Galápagos dentro de la red global de cables submarinos de fibra óptica y a su vez unirá las comunicaciones de las islas con el territorio continental. El proyecto permitirá a los habitantes del archipiélago obtener una alta capacidad y calidad para servicios de telefonía nacional e internacional, acceso a Internet de banda ancha por fibra óptica y servicios móviles con las tecnologías 4G y 5G. Por su ubicación, las Islas Galápagos han lidiado con dificultades de conectividad. Actualmente la conexión de Internet del archipiélago se realiza a través de plataformas satelitales que tienen diversas limitaciones técnicas y altos costos operativos. El ambicioso proyecto será desarrollado por la empresa Galápagos Cable Systems, una compañía de origen australiano que aportará el 100% de la inversión en el despliegue del primer cable denominado Galápagos, el continente. La empresa Galápagos Cable Systems firmó un contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para el arrendamiento del servicio. El cable submarino de Galápagos es una inversión privada que suma a los otros dos cables que llevan las telecomunicaciones desde Ecuador hacia los Estados Unidos, el cable andino de propiedad de Telconet y el que desplegaron Telefónica de España y América Móvil de Carlos Slim. El cable llegará desde Manta a Manabí y conectará las islas de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, con una extensión estimada en 1.200 kilómetros. En el archipiélago residen más de 30.000 personas, quienes prevén obtener un beneficio directo del plan y con un gran potencial para el turismo. Cerca de 300.000 ciudadanos de diversas partes del planeta suele recibir anualmente Galápagos. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones deberá desembolsar un monto cercano a los $75 millones para proveer la capacidad de transporte de datos a las islas durante los próximos 10 años. El pago del servicio iniciará cuando el cable submarino esté listo, lo que se espera sea en febrero de 2022. José Luis Calderón, TC Televisión.
Sin duda una gran noticia para las Islas Encantadas y para Ecuador. Amigos, revisemos otros temas. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que asignarán más de 760 millones de dólares para pagar la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados hasta que termine el mandato del presidente Lenín Moreno. Diariamente los GAT recibirán alrededor de 15 millones de dólares. Esta cartera de Estado informó además que se va a priorizar los pagos pendientes por devolución de IVA a 177 municipalidades pequeñas y medianas. Atención amigos, desde este día jueves en el país las gasolinas Eco y Extra aumentaron de precio debido al incremento en el valor que registra el barril de petróleo. La Eco País y Extra pasaron de costar 1.75 a tener un precio de 1.83, mientras que la gasolina Super, cuyo precio está liberado, subió de 2.75 a 2.95 en algunas gasolineras del territorio nacional. El diésel, por su parte, aumentó 3 centavos y pasa a costar $1.40. Estos precios regirán hasta el próximo 10 de abril del presente año. Y el exministro de Economía del gobierno de Rafael Correa, Patricio Rivera, se une al equipo del presidente venezolano Nicolás Maduro como asesor financiero. Así lo ha revelado el portal de noticias económicas Bloomberg. Rivera liderará acercamientos con los acreedores de ese país para reestructurar alrededor de 60.000 millones de dólares de deuda en incumplimiento y buscar alivianar las sanciones de Estados Unidos. Patricio Rivera fue ministro en Ecuador en el 2010 y luego pasó a ser ministro coordinador de la política en el 2015. Dejó su cargo 6 meses después de la llegada de Lenín Moreno en el año 2017. En otro orden, atención, la reforma a la Ley de Educación Intercultural elimina el bachillerato único y amplía la oferta académica hacia otras ramas. Una vez que la norma entre en vigencia, los jóvenes podrán acceder al bachillerato en ciencias, técnico, artes y educación artesanal. Cristian Hidalgo nos amplía todos los detalles. Quienes cursaron el colegio en los 80 o 90 recordarán que al llegar a lo que se denominaba cuarto curso, los jóvenes tenían que escoger si se especializaban en física, química o ciencias sociales. Hoy la reforma a la Ley de Educación Intercultural plantea algo similar pero con denominaciones diferentes. Se recupera el componente vocacional. Entonces, cuando un joven llegue a primero de bachillerato tendrá como opciones el bachillerato en ciencias, enfocado al área científico-humanista, el bachillerato técnico para quienes deseen especializarse en áreas técnicas, artesanales, artísticas o deportivas, bachillerato en artes que se obtiene en un conservatorio y que le otorga una mención, bachillerato técnico productivo para competencias laborales y artesanal para personas con discapacidad o educación inconclusa. El primero elevado al cuadrado más... Aitana está por culminar la educación general básica y de entrar en vigencia la ley tendría que escoger una especialidad. Dice que escogería el bachillerato en ciencias porque quiere estudiar medicina. Nos estamos especializando en lo que vamos a hacer en un futuro, entonces nos ayudarían desde este momento a escoger la profesión que nos guste. Su madre, Astrid, dice que apoyará a su hija así se equivoque en el camino. Yo seguí también el primer año de químico-biólogo y la verdad no di. Yo pienso que sí ayuda también a los chicos a ver si siguen la carrera, si dan para eso. Del otro lado están los docentes. Jonathan Armijos cree que esto no es suficiente para guiar a los jóvenes hacia una decisión acertada. No solo formar en conocimiento, sino en razonamientos. Otro cambio apunta a incorporar a la educación semipresencial como una nueva modalidad para estudiantes de básica y bachillerato. Cristian Hidalgo, TC Televisión. La contienda se define entre dos propuestas. Dos candidatos que disputan su llegada aquí, a Carondelet. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador. En medio de una pandemia, escándalos de corrupción y la crisis económica. Voz y Voto 2021. En marzo, solo por TC.
Cuando se detectó el primer caso de COVID-19, sus efectos aún eran en gran parte misteriosos para pacientes, académicos y médicos. Después de un año de su declaración como pandemia, ha dejado más de 2.5 millones de muertos y 116 millones de contagios en el mundo. Las postales de cómo la pandemia se esparció rápidamente por todo el planeta quedarán en la retina de la humanidad como una tragedia mundial. A fines del 2019, un virus hasta entonces desconocido llamó la atención de médicos chinos de la ciudad de Wuhan. Mientras discutían si se había originado en un mercado de animales vivos o en un laboratorio de China, el mundo desconocía el poder del enemigo al que le haría frente meses después. El COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus. Los primeros decesos empezaban a registrarse. El virus puso a prueba la capacidad sanitaria de esa nación asiática y meses después al mundo. En apenas un mes, China registró más de 1.000 muertos y al cerrar el 2020 contabilizaba más de 80.000 contagiados. El COVID traspasó las fronteras y llegó hasta Tailandia, Corea del Sur y Taiwán. En América, Estados Unidos fue el primer país más afectado. Hasta la fecha cuenta con casi 30 millones de contagiados y más de 500.000 de fallecidos. En Europa, Francia, Italia y España fueron los más golpeados. El continente ya registra más de 39 millones de enfermos y casi 900.000 decesos. Muchos extranjeros volvieron a sus países huyendo del virus en China sin conocer que eran portadores asintomáticos y así se propagó la enfermedad. Brasil, Perú, México, Argentina y el planeta entero quedaron bajo el dominio del nuevo coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como una pandemia. Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. El Viernes Santo, el Papa Francisco celebró la tradicional misa con motivo de la Pascua en una plaza de San Pedro totalmente vacía. En Italia muchos ya eran conscientes de que el COVID era un enemigo silencioso, pero las imágenes del ejército llevándose decenas de ataúdes del cementerio de Bérgamo a los hornos crematorios de Módena y Bolonia confirmaron lo que muchos sospechaban, que en Italia se estaba viviendo un clima de guerra con hospitales colapsados y con un personal de salud en primera línea, exhausto y con temor al contagio. Estaba sobre una paciente que de pronto me abrazó por la nuca, el único sitio que no está protegido. Mi primer reflejo fue empujarla para atrás. Fue muy violento para las dos. Es muy duro no poder tener contacto con los pacientes. No los vemos y ellos solo nos ven los ojos, pero a través de las gafas de protección. Muchos duelos tuvieron que hacerse sin que los familiares pudieran despedirse debido a las medidas sanitarias. Mi padre tuvo que ser enterrado como un animal, como un perro, porque es una falta de respeto con la gente. A medida que la cifra de muertos aumentaba, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Las consecuencias económicas del aislamiento obligatorio llegaron a todos los rincones del planeta. La pandemia hundió a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El sector aéreo se desplomó. En un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. La suspensión de las actividades provocó la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El desempleo se hizo sentir con mayor fuerza en países de América Latina como Brasil. Está muy mal, muy difícil vender. Por la crisis, la gente está desempleada, sin dinero. Se hace muy difícil vender. 6 meses después se flexibilizaron progresivamente las medidas, dando un cierto respiro a la economía mundial. Empresarios y clientes mostraban su alegría por la reapertura de tiendas, restaurantes e incluso playas. Con el rebrote de octubre, el virus empezó a tomar fuerza y con ello se impusieron nuevas restricciones, al tiempo que se aceleró la carrera por encontrar una vacuna para combatir la pandemia. Y mientras el resto del mundo todavía seguía luchando contra el COVID,
En Wuhan, la ciudad china donde se originó el paciente cero, celebraba el fin de la pandemia entre bailes y fiestas de música tecnoyenas. El aspecto de la ciudad fantasma quedó atrás y ahora muchos residentes salían a la calle sin mascarilla y sin guardar distanciamiento. Un año después de la emergencia sanitaria en Ecuador, más de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido administradas en 107 países. Pamela Montilla, TC Televisión. Y este martes 16 de marzo se cumplirá un año del estado de excepción y el confinamiento para contener el coronavirus. En un programa especial que hemos preparado para ustedes tendremos este y otros reportajes. No se pierda en el noticiero este 16 de marzo, Memorias de una pandemia. Noticias de la comunidad de inmediato. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes, televidentes. Tenemos importantes informaciones para ustedes. Y tal como lo indicamos al inicio, 3 mujeres fueron asesinadas a bala en 2 días en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Vanessa Filella está justamente en el sector y le preguntamos, ¿los asesinatos guardan tal vez relación entre sí? Vanessa, adelante. Compañeros, buenas tardes. La policía se encuentra investigando sobre estas últimas 3 muertes violentas ocurridas en la localidad que no guardan relación entre sí y de las que la policía ha descartado que su motivación sea el robo. El último hecho de sangre ocurrió a plena luz del día en una de las principales vías del cantón La Troncal. Aquí tenemos el reportaje. El hecho de sangre ocurrió en la avenida 25 de agosto y Galápagos, en el centro del cantón La Troncal, provincia de Cañar. Los habitantes del sector aún guardan cierto recelo ante lo ocurrido la tarde de este miércoles. Gabriela Pisa Castro, de 27 años de edad, fue baleada en un local de comidas. En el lugar se encontraron 4 indicios balísticos del ataque a la mujer, que hace pocas horas había llegado de Guayaquil. Es descartado el tema del robo. En diciembre del año pasado, tanto ella como el esposo fueron objetos de un atentado criminal. El esposo lamentablemente falleció y ella fue herida de bala. A instancias de ella misma, a pedidos de ella, salió del programa de protección. A este suceso se suma un doble crimen ocurrido en el mismo cantón la noche del martes. Madre e hija fueron interceptadas mientras circulaban en una de las vías de ingreso al cantón La Troncal. Son personas que fueron victimadas con armas de fuego. Las víctimas fueron Denise Gamboa Labre, de 36 años, quien recibió cerca de 14 disparos, y su madre Doris Labre López, de 55, quien fue asesinada con 6 disparos. No es que alguien le quiere robar el celular, no se deja y lo matan, no. Son muertes ya ordenadas por estructuras criminales. La disputa de territorio por el microtráfico es la principal hipótesis que manejan las autoridades. Compañeros, aquí en el cantón La Troncal, la cifra de muertes violentas asciende a 9 en lo que va del 2021, 7 más en comparación al mismo periodo del 2020. Esto es lo que tenemos por informar hasta el momento. Regresamos a estudios. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, Vanessa, y buenas tardes también. En otro tema, amigos, también como lo mencionamos ayer, algo indignante, un hecho que genera pues indignación, como lo digo, y es ver como un hombre a patada y puñete golpea a su pareja en Guayaquil. Jorge García está en el lugar donde ocurrió este ataque y nos tiene más detalles. Te escuchamos, Jorge, adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Nacional continúa buscando al sujeto que agredió brutalmente a su pareja en el sector de Bellavista, en el norte de Guayaquil. Los moradores aseguran que la chica ya no vive aquí. Aparentemente se cambió de casa debido a las frecuentes amenazas que estaba recibiendo por parte de su conviviente. ¿Ustedes escucharon algo cuando la... No, la verdad no. Yo solamente, un vecino me dijo a mí que lo que había sucedido y que habían hecho un video y todo eso, pero de ahí pues la mayor cosa no. ¿La chica vive por aquí mismo? Sí, claro. ¿Aquí a la vuelta vive? Sí, sí. Pero a raíz de eso se cambió. Dice que sí, se cambió. Es importante recalcar que la Policía Nacional se ha hecho presente acá en el sector de Bellavista para recabar más información acerca del carro en donde se movilizaba el presunto agresor. Que tengamos amor propio, o sea, no dependamos de un hombre, que pues nosotros solas podemos seguir adelante, no necesitamos a una persona para sentirnos bien. Nosotros somos mujeres que somos fuertes, luchadoras y que podemos seguir adelante por el mismo hecho de ser mujer, pues
Siempre hemos sacado adelante los hijos de uno, pero no por el hecho de querer tener una pareja o tener a alguien al lado de uno, vamos a tener que seguir sufriendo maltrato. El hecho es que a veces el hombre es machista y siempre quiere estar ahí. Así uno lo termine, pues él sigue ahí. Actualmente la chica se encuentra con resguardo policial, a la espera que el sujeto sea detenido. Es todo en cuanto podemos informar, compañeros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por el dato. Bueno, ya mismo vamos a tener resultados sobre este tema tan execrable. Por otro lado, dictan medidas cautelares a uno de los 2 funcionarios del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil. Se encuentra acusado de integrar una organización delictiva para perjudicar a empresas en la devolución de valores por el pago de impuestos. La madrugada del martes se ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, principalmente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas, para detener a 9 personas y recopilar más evidencias en torno a una investigación por falsificación y defraudación tributaria. 2 funcionarios del Servicio de Rentas Internas constan entre los aprehendidos. El juez ordenó la prisión para uno de ellos y medidas cautelares para el otro. Dentro del caso habrían accedido a claves para desviar valores por concepto de devolución del impuesto al valor agregado. La indagación empezó en octubre de 2020. Pagar el IVA al SRI. Jorge Luis Sánchez es abogado de una compañía dedicada a la exportación de madera que alertó sobre el perjuicio. Un día se apoderaron de su usuario y contraseña de contribuyente en el SRI, que es el portal en donde el contador o el representante legal tiene acceso para ver cómo va el estado del trámite de su solicitud de notas de crédito. Al acceder un día, vio que sus notas de crédito estaban por ser aprobadas, pero al día siguiente se percató de que habían sido cobradas. Es decir, un tercero, parte de esta banda, se acerca a la ventanilla haciéndose pasar por el representante legal o el contador, el custodio de las claves, se apodera del usuario y contraseña y dispone esas notas de créditos para finalmente hacerlas dinero. Uno de los funcionarios del Servicio de Rentas Internas investigado por el delito de defraudación tributaria y delincuencia organizada manejaba la contabilidad de 50 empresas y allí constaban algunas compañías de papel, para que con su asistencia poder modificar las claves de acceso a los usuarios de estas empresas que debían recibir la devolución del IVA. Pero habrá que ver con cuántas otras personas o con cuántos otros contribuyentes se hizo este fraude. Lo curioso y lo penoso de este asunto es que sujetan al contribuyente a que exista un pronunciamiento final de la Corte en donde mande a anular esas notas de crédito, porque el SRI ha manifestado que no puede emitir notas de crédito pese a que era una vulneración a sus filtros de seguridad. Todo eso era a través de la plataforma. La policía hizo un llamado a quienes se consideren perjudicados por la organización delictiva para que presenten las denuncias del caso. José Luis Calderón, TC Televisión. Cambiamos de tema para contarles que se desarrolla la audiencia de habeas corpus en el que la defensa de Cristian Ampuero, acusado de atropellar y quitarle la vida a Santiago Jaramillo en agosto en San Borondón, piden el cambio de medida. Karen Aro está en la Corte Provincial de Justicia, Centro de Guayaquil, y nos tiene más detalles. Adelante, ¿acogieron o no la medida, Karen? Cuéntanos. Así es, buenas tardes. Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, aquí en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se instaló la audiencia de habeas corpus. Recurso presentado por la defensa de Cristian Andrés Ampuero, quien sería el responsable de atropellar y quitarle la vida al ciclista Santiago Jaramillo el 17 de agosto del año 2020. El objetivo de esta diligencia es solicitar un cambio de medidas, ya que el pasado 26 de febrero una jueza de la Unidad Judicial de San Borondón le dictó prisión preventiva. El argumento principal fue un presunto riesgo de fuga, ya que en agosto de 2020, luego de haberse cometido el hecho, nada más 3 días después, el procesado junto a su familia salieron del país. Sin embargo, retornaron un mes después, pero este fue el argumento por el que la jueza dictó prisión preventiva. A esta hora la diligencia todavía continúa en la sala penal de esta Corte Provincial.
Están presentes vía telemática un familiar del procesado. La defensa del procesado está presente en la sala, así como el padre del ciclista Santiago Jaramillo, quienes por parte han pedido que se ratifique esta medida de prisión preventiva, pues la boleta de encarcelamiento fue emitida, sin embargo esto hasta el momento no se ha cumplido. Nosotros permaneceremos aquí en los exteriores de la Corte a la expectativa de lo que pueda decidir esta sala penal. Es la información que yo por el momento les puedo contar. Muchas gracias, Karen, y vamos a revisar la información sobre el invierno, cómo se desarrolla en el Ecuador. Vamos al cantón Tosagua, en la provincia de Manabí. Marcelo Ruiz dialogó con los agricultores afectados por las fuertes lluvias. Varias comunidades se mantienen inundadas en esta provincia. Compañeros, temas de lluvia es lo que nosotros estamos tratando acá en la provincia de Manabí. Justamente en el cantón Tosagua nos encontramos ubicados en un sector denominado El Tambo, donde más de 20 familias tienen afectaciones. A pesar de que las autoridades han llegado hasta este sitio a brindar ayuda, no es suficiente para algunos sectores. Vamos a conversar con uno de los habitantes de este sitio para que nos dé a conocer también sobre las afectaciones en su vivienda. ¿Su nombre, mi amigo? Muy bien, mi nombre es Miguel Ángel Zambrano. Vivo aquí en el sitio El Tambo de Tosagua, comunidad San David. Hemos perdido entre aves y cerdos, así, hemos perdido. Maíz, sembrío, todo el sembrío perdimos nosotros aquí en esta comunidad, no solamente yo. Toda mi comunidad está así. Así hemos estado, hemos visto ayuda que han cruzado, han pasado y lo miran a ver, pero nosotros no hemos recibido nada. La comida es que no tenemos trabajo, no hay nada de trabajo. En mi comunidad de San David no hemos recibido nada. Pasan, salimos y lo miran y nada. Listo, muy bien, ahí están las palabras de una de las personas que justamente pertenece a este sitio. Si hacemos un panorama por este lado, pues todo este sector está totalmente inundado y estas aguas ya, según lo que hemos investigado, pues están más o menos desde los primeros días del mes de marzo. Esta es la información que nosotros estamos proporcionando directamente desde acá, desde el cantón Tosagua, donde nos encontramos ubicados. Indicar también pues que otros cantones también tienen afectaciones. Estamos hablando del cantón Santana, Puerto Viejo también pues presenta algunas afectaciones a viviendas y por supuesto toda la parte de Rocafuerte. Con esto volvemos hasta donde ustedes se encuentran, compañeros. Muchas gracias, Marcelo. La situación difícil en varias provincias del país a causa del fuerte invierno, Saki. Así es, y con este tema nos estamos despidiendo, amigos. Gracias como siempre por su gentil sintonía. Un abrazo, buena tarde.